Muchos han documentado la historia del reggaetón y yo conociendo parte de esta historia, Raymond, sé que eres parte de ella y han tratado de alguna forma u otra de obviar tu participación en esta construcción que ahora le llaman género urbano. Siempre entre Pepe y Raymond fue como que mi inicio ahí, como que... Cuando decían DJ Raymond, el artista que iba a tocar esa noche sabía que lo que iba a ver era duro, ¿sabes? Porque él tenía la melaza en el momento que salió. Y me van a buscar a la escuela los muchachos y me llevaron para casa de Raymond. El underground siempre se mantuvo y Raymond siempre estuvo ahí. Es tiempo de que cuentes tu historia. Tírame el beat, Raymond. Vamos a darle. Yo, respeten mi silla. Yo, estilo abacoa. Poseído y voy a toa. Peligroso como Congle, pero astuto como boa. Y los santos, los estoy haciendo canto. Ya no les reclamo ni tampoco a mamante y su sangre. Yo me la robo en una tarde. Inicio sacrificio en una tumba de un cobarde. No en balde. Es que la gente... ¿Cómo te sientes estar aquí en tu alma mater, la Escuela de Laura? De hecho, estamos en el salón de el cual tú estudiaste estudios sociales, ¿verdad? Ajá. Ahora, hoy se llama el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Eso es así, aquí comenzó la fiebre, empezó como una fiebre de disc jockey. Todo comenzó en esta escuela. La Laura. La Laura, Rafael María de Laura. ¿Qué año estuviste aquí? 85 al 89. Eso fue séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Hubieron colegas del género que posiblemente estudiaron contigo aquí? Carlos Osuna, el papá de Osuna. ¿El papá de Ozuna? Sí, Estamos hablando de Ozuna, el oso. es correcto. Fue un fenómeno internacional. Ajá, eso es así. Raymond, ¿cuál es el grato recuerdo más grande que tienes aquí en el Salón de Estudios Sociales de La Laura? Bueno, se pasaba bien, todos éramos compañeros, los ayudábamos en la escuela, siempre estábamos creando cosas diferentes. De verdad, tremenda escuela, man. Me alegra que la hayan convertido en un museo porque no se pierde este valor que tiene esto aquí. Fíjate, si lo vemos en contexto, podemos ver lo que pasó con la escuela en convertirse en uno de los museos más importantes de la isla, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Podemos decir que lo mismo pasó con el reggaetón. Correcto. De ser un género marginado, perseguido por el gobierno, a convertirse en el género musical más grande del mundo, ahora mismo. ¿Qué te inspiró a ser DJ, Raymond? Mi difunto primo. Siempre seguí los pasos de él en la música, vengo de familia que son músicos también, pero él fue el que me inspiró. O sea, me inspiró a meterme en esto de DJ, de productor. Cuando tú dices tu difunto primo, ¿verdad? Que Dios lo tenga en la gloria, estamos hablando de Lester Production. Es Lester Canales, sí, Lester. Él produjo varios discos que no fueron reconocidos, pero él fue el que participó, como Kid Power Posse y La Medicina. El segundo disco de Rubén DJ participó en la producción de ese disco. En varios discos más también metió mano. O sea, Big Boy, él también trabajó. También trabajó con Big Boy. Trabajó con Big Boy. De hecho, trabajó también con un colega que quiero mucho, el Nico Carada. Correcto, sí. También. ¿Hubo algún evento especial que tuviste con Lester o si no con Lester, posiblemente un evento aislado, que sea el que tú recuerdes o puedas recalcar que tú digas, de este momento en adelante es que yo quise ser DJ? Sí, él me motivó en la música en el sentido de que él me puso discos en las manos, me puso como yo era una persona de escasos recursos, éramos de escasos recursos, y él me dio la mano, o sea, me regaló discos, me regaló equipo de lo que él tenía, y me encaminó a ser DJ. Es bien emotivo para mí que tengamos esta conversación porque tú también fuiste mi primer DJ. Eso es así. Eso fue en el 1991, recuerdo como hoy. Correcto. Cuando el programa de Viernes de Rap, que fue el primer programa que le dio visualización. Sí, era el único programa que nos daba exposición al underground, porque era underground. Cuando empezamos, y era rap. Eso fue a cargo de Héctor Figueroa. Correcto. Responsable de la mayoría de los videos de música del género. ¿Puedes recordar cuáles fueron tus primeros venues, tus primeros eventos en tocar? Bueno, el primer evento grande que yo toqué fue la Interamericana de Fajardo. Para ese tiempo estaba la emisora I-96, que tenía varios DJs. 96. Que eran DJs exclusivos de la emisora, y yo estaba básicamente en grado 10, y nos invitaron a Big Boy, a DJ Pepe y a mí a participar en el concierto que iba a haber. Y ahí fue la primera vez que tocamos como para 500, 600 personas en vivo. O sea, ahí fue que rompí el hielo. Eso es lo más memorable que Sí. recuerdas cuando tú Sí. comenzó. Volviendo un poco a Lester, ¿verdad?
¿Cuál fue tu primer equipo de DJ y de producción? Wow. ¿Cuál fue lo primero que tú tuviste en las manos para producir y para tocar? Para producir, wow, yo lo primero que tuve una casetera que me encontré por la urbanización Los Ángeles. Una casetera. Una casetera que le doy gracias a Dios que funcionaba. Unos platos que compré con empleo cuando estaba el empleo de verano. Uno era Kai y otro era Pioneer, la marca. Wow. Un Mixer Realistic de Radio Shack. Y un micrófono que era de cámara. Un micrófono de cámara. De cámara que se escuchaba bien finito y nosotros le buscábamos la ecualización porque no había dinero para comprar uno bueno y así fue que empecé a grabar a todo el mundo por ahí. ¿No recuerdas quiénes fueron las primeras personas que grabaste con ese equipo? Los Boys. Los Boys. Los Boys. Los 1991, sí. Los Boys, la Marina. Es correcto. ¿Qué recuerdas con los Boys? ¿Qué es lo más emblemático que recuerdas de estar con los Boys? Un hambre de echar para adelante brutal, hermano. Ese chamaquito... Tacho, me llamaban a cualquier hora de la noche, pasaban por casa. Tengo esto nuevo, mira, vamos a grabarlo. Tenía que meterlos escondidos a mi cuarto. Porque mi abuelo, pues, eran ya mayores. O sea, estamos hablando que tenían como 30 y pico, 40 y pico, y nosotros éramos de 15, 12 años. Y de ahí salieron muchos caseos underground por ahí en la calle de ellos, que ahí fue que empezó mi nombre también a correr como productor. Además de D-Boy, ¿qué otras personas grabaste ahí? Además de mí. Además de ti, wow, grabé, chacho, como la organización entera, todo el mundo empezó a cantar. Grabé como más de 15. Grabé como más de 15 muchachos. Grabé a David de Ambulante. Sí, que es uno de las manos derechas de Ariquillan ahora. Grabé, wow, es que son tantos, manos. La mayoría de ellos todos salieron en el primer disco de DJ Gordy. En el primer disco Sí, de DJ Gordy. ¿Cómo era que se llamaba ese disco? Reclamando Territorio, ¿no? Que regaló algo así, era así. No recuerdo bien. Hay muchos artistas que pasaron, que son mega estrellas ahora, que pasaron por tus manos y que tú tuviste esa primera experiencia de grabarlos primero que todo el mundo. Sí, tuve ese oído para escogerlos a ellos. Decidí que yo sabía que iban a echar para adelante. Ahora me Tego Calderón. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar Wow, a Tego Tego. Calderón? Bueno, no Tego Calderón, a Tego Tech. Tegotec. En ese momento que llegó al apartamento que yo estaba viviendo aquí cerca en Santurce, por la colectora, él llegó en un carro tirado al piso con su aro y nosotros nos quedamos como que ¿quién es este tipo? Con su actitud como él, preguntando que si ahí había un estudio que él le habían dicho que quería grabar. Y yo me quedé como que, ¿pero quién te lo dijo? No, por ahí eso está regado, que esto, que si lo otro. Lo escuchamos, me había dicho que otros productores le habían pichado y yo lo escuché. De verdad tenía algo extraño, pero que a la vez gustaba. De las letras, de cómo cantaba, el flow, y decidí grabarlo. Lo grabé, se lo enseño al dueño del disco que yo estaba produciendo, que era Harry Entertainment. Harry Entertainment. Era Harry Entertainment. Él también como que le vio la química esa que tenía en la letra y lo pusimos en el disco. Él quería pagarme por salir en el disco. Wow. Porque otros DJs le estaban cobrando por grabarlo. Y yo le dije, no, eso no es así. Nosotros te tenemos que pagar a ti por tu participación. Y él siempre quedó agradecido con eso. Hoy en día él no lo dice porque para él, pues él era un leña por ese tiempo, pero esa magia de la primera grabación está plasmada ahí en ese disco. Y mucha gente no sabe que la primera grabación de Tego fue en el Cruz Underground Volumen 2. Cruz Underground Volumen 2. Sí. También pasaron por tus manos gente como los Jetson, como Alexei y Fido, ¿verdad? Correcto, sí. En el caso de Alexi, fue con el grupo Boricua Selecta, que era Selfo, Small y él, Alexi, era Baby Ranking el nombre de él, para ese tiempo. Ranking. Baby Ranking. Ellos eran hip hop. Ellos lo que más que le metían era el hip hop. Fido grabó con DJ Ocean, que era de Calle, en el disco de DJ Pepe. Ese disco yo lo produje, pero no sale mi nombre. Ese también produjiste ese disco Sí. y no tienes los créditos de productor en ese disco. No tengo, o sea, ese disco fue, como quien dice, le producimos el disco a mi mejor amigo, a DJ Pepe. Ese disco lo hice yo. Al igual que el del Cruce Underground también. El Curso Underground, sí. Y háblame de esta pareja que logró hacer 16 cholis corridos. No estamos hablando de Wisin y Yandel. Estamos hablando de Yandel y Wisin. Porque se llamaban Yandel y Wisin, no se llamaban Wisin y Yandel. Es correcto. Mucha gente aclama de que son los primeros en grabar a Wisin y Yandel. Pero ¿cuál es la historia verdadera? ¿Cómo fue que Yandel y Wisin llegaron a
Bueno, a exponerse en los medios? yo para allá, ese del 96 por ahí, yo empecé con un pana que tenía de sidra. Él me hizo el acercamiento de que él tenía contacto para hacer eventos en la hacienda Sabanera y en la otra hacienda que estaba más abajo en sidra. Él le daban la llave por un par de pesos, no le cobraban tanto, porque él conocía el dueño y nosotros empezamos a crear eventos en sidra, que no había nada donde el ground, ¿sabes? No se hacían eventos así, y empezamos a hacer eventos. Se nos dieron buenos los eventos. Yo llevé a DJ Manuel cuando sacó su disco, llevé a Nico Canadá, obviamente los míos fueron también ahí. Llevé a varios corillos, llevé a DJ Joe también a esa hacienda. En uno de los eventos, ahí yo conozco también a Alexis Fido, porque ese era un corillo, no eran ellos solamente, ¿sabes? Ok. Era un corillo que se llamaba el Central Squad. Central Squad. Sí, porque era la central de la isla, Central Squad. Y ahí estaba Wisin y Yandel, estaba Alexis, estaba Fido, estaba Diego Josian. Y wow. se convirtió en mi mano derecha, Diego Josian. Que Dios lo tenga en la gloria también. Estaba de los primos de Wisin. Era un corillo como de 10 o 15. Era como un Wu-Tang Clan. Ok. Y ahí yo los conocí, yo le di cita a cada uno diferente para que fueran al apartamento donde yo estaba viviendo, en Río Piedra. Y ahí fue que yo los escuché. Yo me tiraron un corte uno que otro, pero ahí fue que yo los escuché por primera vez. Yo estaba produciendo el disco mío, el volumen 3, DJ Raymond Reggae Shock volumen 3. Reggae Shock. Y estaba produciendo también Puerto Rico Most Wanted, que era de La Perla, de DJ Tilo. Yo estaba produciendo mi disco y produciendo ese disco también. DJ Tilo, que también lo produciste tú, Sí, pero lo produje con DJ aparece Rafael crédito como DJ Tilo. Es correcto. Has tenido muchas producciones que son tuyas, son tus creaciones. Sí, correcto. ¿Por qué decidiste que no te dieran el crédito en esos trabajos? Es que realmente, como que a veces uno como que no quiere quemarse. Como que uno quiere tener en ese tiempo tú querías usar tu nombre para tu disco. Y yo trabajé alrededor, mi catálogo es alrededor de 30 y pico de producciones. Pero muchas son así que no sale mi nombre. Y tú querías tener tu nombre para el DJ Raymond Reggae Shock. Ese era el que yo sacaba. Ok. Y ahí era que yo usaba mi nombre como tal, la portada. Pero los otros eran participaciones, como yo le decía. Y yo cobraba por el trabajo, ¿sabes? Pero vamos a hacer el disco a fulano, y así. Hablando de disco y volviendo un poco a retomar el tema de los principios, tengo una curiosidad. ¿Cuál fue tu primer vinil? ¿Y cuál fue ese primer vinil que tú tocaste? Que yo compré. Que tú compraste, que tú tocaste, que tú dijiste, este es mi primer vinil y este es el primero que voy a tocar en una fiesta. Rock Bass y Taste Two. Y Takes Two, de Rock Bass. Sí, 1985. Ese es tu primer vinil. El vinil, que lo compré en la calle Serna, en Casa Berrío, la tienda que había. Eran a $5. Y mami me decía, lo que tú gastas los chavos. Y yo cogía los chavos que me daban para el almuerzo, lo que yo juntaba, y me aguantaba la barriga, comía en el comedor y me compraba un vinil. Estamos hablando que $4 en aquel tiempo eran ¿Tú sabes las pesetas $4. que tuve que guardar del ICI? Tuve que guardar muchas pesetas. ¿Cuál fue el momento clave que tú consideras que te llevó a la cima de DJ Raymond? A tu momento peak. Wow. Concierto en anfiteatro, el aniversario de Dinois. Aniversario de Illinois. Sí. Ese fue el highlight más Sí, grande. un concierto grande, 10,000 personas. Yo tocando en esa tarima. ¿Puedes hacer un record de más o menos con quién compartiste tarima ese día? Candy Boy, DJ Candy Boy, Negro y yo. Más los cantantes. Más los cantantes, obviamente. Martí Gringo, Falo, Big Wing, Bebé. Eso está en las redes, eso está el video. ¿Qué es lo más difícil de ser DJ Raymond? Wow. Tener que sonreírle a todo el mundo cuando te dan una puñalada. Tener que sonreírle a todo el mundo. Cuando te dan una puñalada por la espalda. ¿Has sufrido mucha traición Muchas, en este género? muchas. Muchas traiciones. Pero si tú quieres echar para adelante, uno le da pichón a ese y sigue para adelante. O sea, uno no le da casco. Llega el momento de la vida ya que uno ve las cosas y otro más. ¿Qué es lo más difícil de ser Raymond Bultrón? Soy bien bueno con todo el mundo. Eso es lo más difícil. Sí, de porque a Raymond veces uno Bultrón. tiene que ser malo. A veces tú tienes que decir que no. Y yo no sé decir que no. Y salgo perjudicado por eso a veces. ¿A qué se debe que no puedes separar lo que es el negocio de
de tu moral como persona? Realmente es que no considero un logro haciendo cosas que no están bien. O sea, no considero que mi carrera llegue, o a lo mejor yo fuera la persona más millonaria ahora mismo, el tipo más famoso, pero hubiese tenido que hacer 20,000 porquerías para llegar donde estoy. Y no soy así, de verdad. ¿Tú crees que esa actitud de tener de ser buena persona, de por qué la gente te pasa por desapercibido a veces? Sí. ¿Entiendes mucho, que sí? Mucho. ¿Por qué? No me dejé manipular nunca. De ningún artista, ningún productor, ninguna disquera. Porque llegaron a proponerme cosas que no estaban bien. Cosas que iban en contra de tu moral. Es correcto. La moral sobre los negocios. Sobre Siempre. el negocio. Por un ejemplo, tú me haces esto, tú me das esto, y yo no, yo no tengo, o sea, yo no tengo por qué. O sea, cosas que de verdad que no tenían sentido, tú sabes, porque yo tenía que pasar por tantas cosas malas para entonces que tú me dieras un poquito. Y eso no, para mí no lo vi bien y lo sigo viendo igual. Tú sabes, uno crece por sus propios méritos. ¿Crees que diste demasiado de mucho en el género a mucha gente? Sí, hay muchos, mira dónde están algunos. Y dónde están los que ni me mencionan, ni hablan de mí, ni como si yo no existiera. ¿Has recibido poco de ellos? Nada, Nada. nada. Porque no estoy buscando mérito, no estoy buscando crédito, porque ya eso se perdió. Eso ya pasó. Pero uno en la vida tiene que ser agradecido. ¿Sabes? Yo no sé cómo se miran en el espejo y dicen yo lo logré. ¿Sabes? Ok, lo lograste, eso vale. Pero todo lo que estudió, todos los que pisoteaste antes de lograrlo. Y no le diste su reconocimiento por lo menos. Wow. Te escucho y siento que eso caló bastante en ti. Sí, porque no todo el tiempo fue bueno. ¿Sabes? Pasé muchas situaciones en la vida. Pudiendo tener la gente que me diera la mano para subir con ellos, crecer con ellos. ¿Sabes? Y que de la noche a la mañana ellos están en otra, yo estoy quedado en lo mismo, tratando de echar para adelante. Y, bueno, ¿cómo está? Bueno, dame la mano aquí, déjame ver si... Veo, eso me lleva a lo que tenía aquí en mis notas, que hubo un momento después de Reggae Shop 3 que se detuvo tu carrera. Como quien dice, desapareciste de la palestra pública. ¿Qué pasó? Yo, después de Reggae Shop 3, eso fue en 1998, yo empecé a producir para compañías en Estados Unidos. Empecé a producir con Boston Latin Music, empecé a producir con Rincón Musical en Nueva York. Con ellos saqué alrededor de 4 o 5 discos. Fui el primero que empezó a producir allá afuera, ¿sabes? Produciendo para disqueras de Estados Unidos. Latinas, pero que estaban en Estados Unidos. Allá no llegaba la música, no llegaban los CD. Y Víctor Reyes, él creó su propio sello y ahí él empezó a sacar mis discos como Apocalipsis Boricua, eso lo saqué con él. Saqué como 2 live y él empezó a moverlo allá. Él era un distribuidor aquí en Puerto Rico que se fue el primero a visionar en Estados Unidos. Okay. Y empezó a llevar la música underground y que ahora es urbana allá, a esa área. El que no lo conoce, él fue productor ejecutivo de Monchi Alessandra, Mala Fe, el primero de Aventura también, él fue el productor ejecutivo. ¿Oh, sí? Sí. Él está quitado ya de la música, él vive en su país, Santo Domingo, retirado de la iglesia. Raulín también era de él, ¿sabes? El bachatero era, Sí, ¿verdad? también. Él tenía música, o sea, tenía de todo en la disquera. Y Rincón Musical era una tienda que se dedicaba a distribución. Que tenían se distribuían todo tipo de música, pero no tenían discos propios. Y yo le hice el acercamiento y con ellos yo saqué alrededor de 4 discos también. Y hablando de dificultades, Raymond, ¿tú recuerdas un tiempo bien oscuro cuando hacer reggaetón era un delito? Seguro que sí. Cuando el gobierno perseguía Sí, estos CDs de reggaetón y cantantes y producciones, cerraban discotecas, correcto. incautaban producciones, Sí, quitaban los CDs. daban los CDs a la gente de los carros. Ajá. ¿Cómo tú recuerdas ese tiempo? Wow, eso es ¿Cómo como- DJ Raymond pudo sobrellevar ese tiempo? Yo me sentía como que si estuviese haciendo algo ilegal. Algo ilegal. Sí, yo me sentía como si estuviese haciendo algo ilegal, como si estuviese traficando droga o algo por el estilo. Porque llegué a tener
a tener problemas hasta en mi casa, con mi abuelo, y porque pues los rumores, ¿sabes? De tanto yo vendía en la calle los cassettes underground y era el único método que había. Y en mi casa siempre iba mucha gente, y se empezó a regar como si fuera traficando drogas, algo así. Y era música, lo que yo estaba vendiendo, o sea, mis miseos, mis mixtapes. Y me busqué un par de biches con la familia, en los sitios que iba a tocar también, estaba prohibido ponerle esa música. Prohibido. En la discoteca, por ese tiempo yo toqué en la discoteca New York. El dueño, el difunto Paco, también me prohibió vender la música. Y ahí me buscó un pinche que me votaron. En la New York. En la discoteca New York me votaron porque mi primo le dije no lo haga y se puso a vender un cassette y llegó a las manos. Es como que me hicieron un pescado y ahí te tienes que ir. Me votaron por vender cassette underground de la discoteca New York. Se sentía mal eso, ¿verdad? Imagínate. ¿Qué era lo que tú sentías cuando sentías ese repudio del La gobierno gente y no la entendía. sociedad? La gente no entendía porque siempre fue libre expresión. Mucha gente no entendía y nosotros venimos de abajo, mano, ¿sabes? Estamos tratando de echar para adelante, de ser alguien, de crear cosas nuevas, porque esa era la idea, ¿sabes? Muchos de nosotros no teníamos los conocimientos de crear música original. ¿Sabes? Lo que hacíamos era mezclar y crear con lo mismo que ya estaba hecho. ¿Sabes? Fueron cosas que mucha gente no entendía, mano, ¿sabes? Se creían que era música del diablo. Hablando de crear, una discusión, ¿verdad? Urbana, diría yo, de quién fue el que creó las librerías que están vigentes actualmente y se usan todavía con perpetuidad en lo que es el género urbano. Hay gente como DJ Blast, que he tenido la oportunidad de hablar con el compañero. Él dice que creó esas baterías, esas librerías. He hablado con el maestro DJ Nelson. También me ha dado su historia de que ha creado su librería. Incluso con DJ Benny también he hablado. Y también ha creado, me ha dicho que ha creado librerías. Todos concuerdan de que las librerías son las que se usan actualmente en lo que es el género urbano. Incluso yo tengo entendido que parte de las librerías también se pueden adjudicar a lo que es los tres volúmenes de lo que es de Heartbeats, creado por DJ Raymond, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue que tú lograste hacer independientemente uno de los vinilos, una de las pastas más vendidas en Puerto Rico de instrumentales de reggaetón y hip hop? Mundial, porque la de Chira me vinieron a comprar. ¿Cómo así? Hace 3 años atrás estaban aquí de Chira buscándola. Estaban cuando esto le estaba vivo. Los reggae beats, Los discos, sí. los hard beats. Ajá. ¿Cómo lograste hacer eso? ¿Cómo tú lograste, primero que nada, hacer el compilado de 3 volúmenes en vinilo y luego de eso distribuirlo independientemente? Porque entiendo yo que para ese tiempo en Downtown Records trabajaba DJ Kemi. Correcto. Y en conversaciones que tuve con él, haciendo la preproducción del podcast, me dice que era uno de los discos más vendidos, que la gente se los llevaba de 4 en 4, que tenían 2 para no abrir y 2 para usar. Correcto. Explícame qué fue lo que te llevó y cuáles fueron las vicisitudes y percances que te llevaron a hacer Heartbeats volumen 1, 2 y 3. No le quiero quitar mérito a ningún DJ ni productor, porque cuando se comenzó lo que era el underground, cada cual creó sus propios sonidos. El sentido de que usó un sample de aquí, un sample de allá. Cada cual creó su propia librería. Cada cual hizo sus cositas. Pero no estaban definidas, ¿sabes? Cuando ellos mismos empiezan a pasarse la librería unos a los otros, ahí ya la librería va creciendo. Pero todos estaban sonando igual. Todos, si tú te pones a escuchar los discos de antes, casi todos sonaban igual. Todo era Mona Lisa, esto, lo otro, todo era lo mismo. Pero mezclaban uno encima del otro. Cuando yo vengo con los besos Heartbeat, o sea, yo no lo hago pensando que voy a hacer una librería. Y aparte de eso, también ellos usaban la librería Slide Dunbar, que era una librería condominio público que todavía se vende, que es jamaiquina, y usaban esos loops y los mezclaban por encima con los loops que ya tenían de rap, de todas esas cosas. Por eso digo que todos sonaban igual. Yo como disc jockey de discoteca y de party, o sea, en la calle y de eventos, yo veo que mis colegas
tienen que andar como con 15, 20 discos para tirarle las pistas a un artista en vivo. En ese mismo tiempo, yo estoy produciendo un disco que se llamaba Mr. Dino con Rafi Meléndez y Norman Pérez Monarca. En esa producción tuve la mala experiencia de que me cogieron de pendejo. ¿Sabes? No me pagaron nunca. Yo me comunico con la compañía de discos, me dicen la cantidad de dinero que le pagaron a ellos. Y aquí en Puerto Rico había una división que era Plátano Record. Plátano Record. Porque era Mangú Record y Plátano Record. On Top Record también. Eran 3 juntos. Ok. Divisiones de J&N Record, que era multinacional. Voy a la oficina en Cobian Plaza, me comunico con el señor Maduro, hablo con él, me dice, sí, esto pasó así, le dieron tantos chavos, y me quedé, pues, me cogieron de pendejo. Y le pregunto, una pregunta, porque todavía sé que en esa época se sacaban los viniles. Estamos hablando de 1996, 96. Le digo, si yo quisiera hacer unos viniles, yo los puedo hacer. Tienes que hacer mínimo 500. Y yo, ok, vamos a estar en comunicación. Yo pensando acá, yo dije, todos los colegas tienen que estar tirando pistas, tienen que llevar 15, 20 discos para hacer un show, quitando, poniendo. Yo dije, me senté en mi computadora para ese tiempo, una computadora viejita, y empecé a crear los beats. Fui al estudio de Nightfinger, dije Rafi Nightfinger. Ahí yo no tenía, ¿cómo se dice? Yo no tenía máquina de DAT. Máquina de DAT era una máquina que para ese tiempo era digital, supuestamente era cinta. Pero era una cinta miniatura que se grababa en análogo. Y eso sonaba bien duro. Por eso muchos de los discos de antes suenan todavía con una pepa brutal. Porque eso era el digital de nosotros de esa época. Le pago $100 por pasar lo que yo hice al DAT. Al DAT. Y ahí le puse Beso Heartbeat, me salió. Inclusive el día que yo hice eso, estaba Alex Gárgola en el estudio. Alex Gárgola. Estaba en el estudio de Rafi Nightfinger. Él estaba allí. Le llevó al señor Maduro el DAT, le llevó los chavos. Como a la semana y media, me dice, mira, llegaron. Y yo dije, ¿y ahora qué yo hago con esto? Porque, ¿sabes? Me quedé como con, te lo juro, me quedé con 20 discos y hablé con Héctor y Frankie a Downtown y con Guillermo de Videosonic en Plaza de las Américas. Wow. Y quedé con ellos, los vendíamos a 12. Los de Videosonic eran un poco más caros, eran a 15. Ahí yo cogía más chavos. O sea, yo cogía 6 pesos, yo cogía esos 6 pesos. No pasó una semana, Raymond, se acabaron. Voy otra vez, señor Maduro, lo llamo. Mira, necesito hacer más copias. ¿Qué? Eso se vendió. Así me dijo. Y yo, sí, necesito hacer 1000 ahora. 1000. Hey, pasan 2 semanas, 2000. Pasan 2 semanas, 3000. Al nivel de que yo estaba viviendo de los discos. Cuando voy un día que lo llamo y le digo, mira, güey, quiero hacer otro del volumen 1. Ah, ese máster lo rompieron ya. ¿Qué? Cogí, hice el volumen 2. Ok. Así. Y lo mismo, se vendieron. El volumen 2, la calidad era un poquito menos. No era muy buena del audio. Ok. Pero todavía yo no tenía mucho la experiencia, ¿sabes? La mezcla. Y el volumen 3, que fue en 1999, que lo saqué y se vendió en Music Zone en Plaza de las Américas. Ese se vendió bastante. No se vendió como el otro, porque ya estaba más o menos lo digital, estaban ya más los CD. Ese se vendieron como 10,000. Como 10,000 copias. Ese yo lo mastericé en el estudio de DJ Negro. Cuando yo estaba trabajando en el estudio. Raymond, el reggaetón en sí, lo que conocemos ahora como reggaetón, ¿verdad? Y música urbana, ha sido un género que desde sus inicios ha sido polémico. Desde lo que era underground, que era explícito, por ahí para abajo. Fue perseguido por el gobierno, un género marginado. Un género que empezó en el caserío, con la gente pobre, con la gente marginada. Muchas veces dejando saber pues cómo se vivía, cómo se vive aún en esos sectores. Los códigos de la calle se decían en las canciones, en lo que uno expresaba. Uno decía cómo era la vida de un pobre, cómo teníamos que jodernos para poder llegar donde queríamos.
Se hablaba por eso, a eso le llaman explícito, decir las cosas en blanco y negro. Por hablar la realidad. Hablar de realidad, no ponerle flores a las palabras, se decía como era. Y para eso mucha gente era explícito, era malo. Expresarse como realmente son las cosas. ¿Tú crees que a lo mejor mucha gente no estaba lista para escuchar la realidad de Puerto Rico en aquel momento? Todavía, porque cuando sale una canción de un artista de ahora que es explícito, se forma un bochinche y un revolú. Mucha gente cree Todavía están con la changuería. Mucha gente cree que esas canciones así de explícitas son simplemente una expresión de vulgaridad y de mal gusto. ¿Entiendes tú que eso es lo que refleja la triste realidad que está viviendo el pueblo de Puerto Rico? Para mí, cada cual tiene su manera de expresarse. Algunos lo hacen más fuerte que otros. Hay algunas cosas de verdad que se pasan de volumen, porque hay que ser realista y exageran. Pero cada cual lo ve de una manera diferente. ¿Sabes? Cada cual lo ve como lo quiera ver. ¿Sabes? Si tú analizas las cosas, siempre tienen algo que tú ves el lado positivo de lo que está hablando. ¿Tú entiendes que muchas veces, vuelvo y recalco, la gente no quiere escuchar lo que sucede de verdad? La gente no quiere escuchar la verdad. Le tiene miedo a la verdad. Exactamente. Para mí sí. Es mejor vivir a veces en una burbuja que saber realmente lo que está pasando. Así yo veo mucha gente. ¿Entiendes tú que el reggaetón tiene poder? Mira dónde está. Hasta el gobierno lo está respaldando ahora. Lo está respaldando el gobierno. Y eran los que nos querían sacar. Merengueros, salseros, grabando con gente de urbana. Antes no se los burlaban en la cara, decían que era algo pasajero, que esto no va a llegar a ningún lado. Hacer un featuring, un artista que estaba pegado en ese momento con un salsero, eso era wow. O sea, que inclusive el primero que hizo featuring fue Big Boy, con Tito Roja. Y eso fue una cosa brutal. ¿Entiendes tú que vamos a hablarlo como es? Que tiene tanto poder que la historia lo recalca. En el 2019 incluso, cuando estaba lo del chat, ¿verdad? De Telegram, el problema que hubo con el gobierno de Puerto Rico. Correcto. Hubo un evento que se llamó el Perreo Combativo. No sé si lo recuerdas, 2019. Ese evento fue tan y tan grande que se usó el reggaetón como método de arma para de protesta. Y esa misma noche, mientras se hacía esa protesta con el reggaetón, fue la noche donde renunció el mandatario del país. Correcto. ¿Qué tan fuerte tú crees que es el reggaetón? Tú lo has dicho. Sacar un gobernador de un país con este tipo de música que todo el mundo apoyó. Somos imparables. El reggaetón es de los de abajo. Nosotros somos la masa. ¿Quiénes son los de abajo para DJ Raymond? Caserío, barrio, barriada, arrabales, ¿sabes? Somos la masa. Nosotros somos la mayoría. Porque yo soy de barrio. Tú eres de los de abajo. Sí, yo soy de barrio. ¿Qué es lo nuevo que trae Raymond? ¿Qué es lo que tú quieres traer ahora, después de todo esto que hemos hablado, de todo lo que tú has pasado, de todas tus vicisitudes? Tú que vienes de abajo, ¿qué es lo que tú quieres traer? No, yo ahora mismo he producido un disco nuevo con diferentes estilos de ritmo para refrescar la industria de lo repetitivo. Es algo completamente diferente, algo que no he escuchado todavía en ningún artista, ninguna producción que haya salido. Es algo que va a dar mucho de qué hablar, de verdad. Traigo sangre nueva por el género, tú sabes, y con mucho talento. Algo completamente diferente, de que cuando la gente lo escuche va a decir, wow, esto era lo que hacía falta. ¿Crees que el reggaetón está agonizando? ¿Está muriendo el perreo? El reggaetón no está agonizando, lo que pasa es que el reggaetón sigue evolucionando todos los días, algo diferente. Y cuando ya cae en lo repetitivo en algunas cosas, pues la gente dice que está cayendo, pero no. O sea, lo que pasa es que muchos de los artistas del género que están corriendo el género ahora mismo, que son los pilares, están produciendo música que no
se podría llamar reggaetón. Que no es música que refleja a los de abajo. No. Es música para complacer las disqueras. Música para la industria. Correcto. Música comercial. Música comercial, música para la industria. Música para multinacional. Para entretenimiento. Es correcto. ¿Tú crees que- No habla de realmente como antes, que veníamos hablando de dónde veníamos, lo que hacíamos. Hay algunos que la llevan, porque la llevan, pero la mayor parte no se ha perdido esa esencia. ¿A qué tú crees que se debe que... Yo recuerdo antes, cuando se hacía este tipo de música, ¿verdad? Se hablaba mucho de cómo se vivía en el barrio, de las necesidades y de cómo llegar a salir del barrio y ostentar a cosas mejores. Y sin embargo, ahora la música ha cambiado, sino a que el artista le restrega en la cara a las personas Que tiene chavo, que tiene dinero, que tiene dinero, que que te está quita la bien mujer, que él es el mejor en económicamente. el sexo. Todos hablan de lo mismo. ¿A qué tú crees que se debe que cambió esa retórica? Están pensando solamente en números y dinero. ¿Tú crees que la música Sí. hoy en día no tiene alma? ¿O le falta alma? No es que le falte alma, es que la esencia, vuelvo y te digo, de donde empezó, no la tienen. O sea, se están basando en marcas de ropa, en yo tengo chavos, yo tengo mansiones, yo tengo yates, te quito la mujer, si te pones guapo, tengo 40 que te matan. Eso es lo que hablan casi la mayoría de las canciones. Y pueden dar más que eso, pero se han quedado en eso, estancados. Entonces, el que le canta al romantiqueo es un charro. Si no estás en esa vuelta, no graban contigo, no te apoyan, tú sabes, y te sacan del corillo, te dan de codo. Te voy a mencionar una palabra y quiero que me digas lo primero que te venga a la mente y que profundices un poco. Belda González. Belda González fue una señora de verdad que no quiso lo malo para el género, pero nunca no entendió el género. Ella no quería lo malo, porque ella quería que fueran líricas limpias, porque lo consideraba obviamente que era explícito para los oídos de ella y gente como ella, que Morality Media los tenía, ¿te acuerdas? Ajá. La galleta limpia a nosotros, tú sabes. Mucha gente no habla de eso. Si ya se le olvidó que era por el Media, tú sabes. Y ella nunca quiso nada malo, pero con el tiempo tuvo que desistir porque era expresión pública. Tú sabes, inclusive, esto es un dato. Cuando pasa esto, DJ Negro había sacado el D-Noise Volumen 2. Y ese disco lo recogieron en las calles. Y se lo quitaron los policías A la gente. a la gente. O sea, si lo escuchaban en un carro. Y yo me acuerdo como hoy, que yo estoy tocando en la discoteca en D-Noise, en Puerto Tierra. Y yo le digo, Negro, ¿por qué no para el volumen 3 de D-Noise? Para suavizar la cosa, ya que esto se nos salió de las manos, ¿por qué no lo haces de bolero? Y él me dice, Nacho, tú eres loco, chico, mira. Nacho, la gente no quiere eso. ¿Cómo que no? Si nosotros en la discoteca tenemos una sección que está la canción de One Blood, tenemos esto, tenemos que son reggae boleros. Ah, que Todo el tú- mundo los baila, ¿por qué no hacemos algo así? O sea, que tú le llevaste a Negro esa inquietud Es correcto. de sí. hacer Y lo pensó. Después que me dijo que no, porque siempre era así. Ah, no, chico, tú eres loco. Lo pensó y me dijo, oye, es verdad. Y Dino 3 salió un bolero. wow. De ahí salió Abre los ojos bien. Entonces, todas esas canciones salieron de esa idea. Hip hop. ¿Cómo así? Lo primero que te salga de la mente, lo que hay en tu mente y desarrolla. Hip hop, de verdad, de la mata. Hip hop. Wu-Tang. Wu-Tang. ¿Por qué? Hacho, solo. ¿Sabes toda la gente que se copió de ellos? Aquí en Puerto Rico. Underground. Wow. Desarrollame eso, underground. Underground. Pares de marquesina. Con las pencas en la verja para que no se viera para adentro. Baja la música a las 12 de la noche que los guardias van a llegar.
Underground. Y seguimos el party como hasta las 2 de la mañana por 75 pesos la noche tocando DJ Raymond. $75 la noche. Toda una noche. Toda una noche. Rap y reggae. Wow. La evolución de lo que fue el underground. La evolución del underground. Sí. Ahí Explícame, fue que empezó a cambiar. explícame eso. Es que ahí empezaron a usar pistas de rap con reggae a la vez. Primero era solamente rap, no tenían cambio. Y ahí empezaron a coquetear con lo que era el dancehall y empezaron a hacer canciones de dancehall en español y fue creciendo el género. Ese fue el momento del rap y reggae. Es correcto, sí. Que ahora es hip hop, porque se le decía hip hop. Antes era rap y reggae. Reggaetón. Ah. Se movieron las masas ahí ya, estamos hablando casi el 2000. Música urbana. La palabra bonita. que La le puso palabra industria. bonita. ¿Por qué la palabra bonita? Esa ¿Por fue qué? la palabra que le pusieron las multinacionales. Esa es la palabra que le quisieron poner al reggaetón. Sí. Y ya tú no haces reggaetón, Tú haces música urbana. música urbana. La gente hace música urbana. Es correcto. ¿Por qué tú crees que las multinacionales le tienen miedo a la palabra reggaetón? Porque es de la calle y viene de abajo. Eso me llega a la próxima, a la próxima palabra que te iba a decir. Los de abajo. Nosotros, todos. Todo. Todos somos los de abajo. Todos hemos tenido una situación mala. Nos hemos tenido que joder bien brutal para salir de ella. Hemos tenido 3 trabajos, 2 trabajos. Hemos pasado hambre. Hemos dormido en el piso, hemos estado en la calle. ¿Sabes? Estoy hablando por mí también. O sea, yo sé lo que es estar en la calle, pasar hambre, no tener una cama. Y aquí estoy, Perseverando. así mismito es. Haciendo lo que me gusta, música. Echando una mirada hacia atrás. Después de todo lo que hemos hablado aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, en la Escuela de Labra, en el Salón de Estudios Sociales, donde tú estudiaste. ¿Qué lección has aprendido en esta travesía de tu carrera como DJ? En todos estos 33 años. Chacho, que uno no debe nunca parar, siempre echar para adelante. Siempre hay otro día después del otro. Siempre sale el sol. Perseverar. Perseverar. Y si no lo intentas, no vas a saber. Si no te tiras, no vas a saber si podías o no. Y te vas a quedar con esa duda toda tu vida. Resentido contigo mismo. Resentido contigo mismo por no intentarlo. Por no intentarlo. No te vas a quedar resentido, Nada más. ¿no? Oh, Algo que harías diferente en tu vida. nada. Nada, No me arrepiento. de nada. Gracias a eso soy quien soy. Y he aprendido a ser mejor persona. Todos los días uno aprende algo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Déjate llevar. Ese es el peor consejo que te han dado. Déjate llevar. ¿Por qué? Porque así me han cogido pendejo un montón de veces. No se puede dejar llevar. En mi pasado. No se puede dejar llevar uno. Uno siempre tiene que preguntar, averiguar, ser presentado. Porque si están trabajando con algo tuyo y es algo que te pertenece, tú no puedes dejar que hagan lo que les dé la gana porque ahí es que te cogen de pendejo. O sea, ahí me pasó. Gente se me fueron con discos que nunca los volví a ver y veo los discos en las redes. ¿Sabes? Muchas cosas. Con los másters se me han ido, ¿sabes? Promotores de antes. Inclusive con el que hice los eventos en Sidra, en la hacienda de esa manera. Yo paré de hacer eventos porque llegué un día tarde y él había cobrado todos los chavos y no me quiso dar el cuadre mío. Y tuve que parar por confiar en él. Hay Raymond, muchas cosas, son muchas cosas. Muchas historias. Raymond, tu abuelita te soportó mucho en esa casa ahí en la Marina sobre la música. Lamentablemente no la tenemos hoy con nosotros. Esa sí que tiene historia. Y esa era tu querendona. Si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu abuelita, dejándole saber que tú vienes de los de abajo, si la tuvieras ahora mismo aquí,
¿qué tú le dirías a ella? Que lo sigo haciendo por ella, que nunca la voy a defraudar. De verdad, pues ella siempre me apoyó. Que sigo aquí, que sigo metiendo manos, que gracias por siempre aconsejarme. Que si ella no hubiese estado en mi vida, yo no hubiese llegado a ningún lado. De verdad. Ella es la que es. Sí, Sach. Antes de cerrar, Raymond, ¿hay algo que tú le quieras abundar a la audiencia? Algo que tú quieras decirle a tus seguidores. Algo que tú Que no se quieras giren, enfatizar o algo que tú crees que se nos haya quedado. Nada, que no se quieren, que si quieren echar para adelante y vienen de abajo, que hagan las cosas bien, de verdad, que no se vayan por el mal camino. Siempre hay una luz, siempre va a haber alguien que te va a dar la mano, y si no te dan la mano, dátela tú y mete mano siempre, echa para adelante. No tires la toalla ¿Hasta cuándo va a tocar este disco de J. Raymond? hasta que me muera, Para que que se quede el legado, para siempre. Siempre va a estar ahí. Siempre voy a estar por una esquinita, siempre voy a estar ahí. Mi gente, este es Arembo. Él es DJ Raymond. Y esto fue Tírame el Beat.